Buen día a todas y a todos los presentes. Les informamos que durante el evento se tomará video y fotografías que se difundirán en nuestra página web y redes sociales, por lo que si algún asistente no desea que su imagen sea grabada, favor de dirigirse con personal del IMIPE para hacerlo de su conocimiento. En el IMIPE garantizamos tu derecho a saber. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística les da la más cordial bienvenida a la 16ª sesión de pleno itinerante. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. En representación de la diputada Yasmín Juana Solano López, presidenta del Congreso del Estado de Morelos, el doctor Francisco Sandoval Vázquez. En representación del diputado Alberto Sánchez Ortega, integrante de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos y presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, el ciudadano Benjamín Sánchez Granda. En representación de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, integrante de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos y vocal de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, su asesora, la maestra Paulina Citlali Ramírez Moreno. En representación de la diputada Ruth Clotilde Rodríguez López, integrante de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos y vocal de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, el licenciado Gerardo Gómez Tinoco. En representación de la diputada Luzdari Quevedo Maldonado, integrante de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos y vocal de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, la licenciada Yara Ixel Molina García. Doctor Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Gracias. En representación del diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, integrante de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos y presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, la licenciada Evelyn Ayala, secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Maestra en Derecho, Citlali Gómez Terán, comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Doctor en Medicina Familiar, Roberto Yáñez Vázquez, comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Le solicitamos al doctor Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, nos brinde un mensaje. Con su venia. Muy buenos días a todas y a todos. Con la autorización y la venia de mis compañeros integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la maestra Citlali Gómez Terán, muchas gracias, la comisionada Karen Patricia Flores Carreño y mi compañero comisionado Roberto Yáñez Vázquez. Queremos en primer lugar agradecer la anfitrionía del Congreso del Estado de Morelos, de la Casa de las y los morelenses, que nos abren la puerta para poder desarrollar una sesión más de pleno abierto, de pleno público. El Pleno del Instituto ha tomado como decisión en el ejercicio de este año desarrollar actividades en las que a través de sesiones itinerantes podamos ir resolviendo asuntos que son parte de la competencia que reviste
a este órgano constitucional autónomo. Queremos que además de la transparencia como fin, podamos ver a la transparencia como procedimiento, como actividad constante y cotidiana, y poder explicar por qué sentido el Pleno puede resolver expresiones como revocación total, revocación parcial, sobreseimiento. ¿A qué se refieren estas expresiones? Ver casos específicos y concretos. Por eso, en el transcurso de este año, hemos desarrollado un pleno de mucho más territorio y de menos escritorio. Puedo dar cuenta que la primera edición del pleno abierto la desarrollamos en el municipio de Jojutla de Juárez. Más tarde desarrollamos una segunda sesión de pleno abierto en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos. E incluso en las actividades de socialización hemos desarrollado jornadas de capacitación exitosas, justo incluso la semana pasada en Tlaquiltenango, en Tlayacapan, incluso en Tepalcingo, en Yecapixtla. Aprovecho también la oportunidad para poder agradecer al concejal de Hueyapan su presencia, su asistencia, muchas gracias. A los representantes de las diferentes unidades de transparencia en Cuernavaca, incluso en el caso concreto, en las actividades de otros sujetos obligados como el Sistema Estatal Anticorrupción que hoy están presentes o la propia Secretaría de Gobierno. Muchas gracias por su asistencia. ¿Qué buscamos con esta práctica? Bueno, en primer lugar, hacer advertir al pueblo de Morelos la valía que tiene el que se constituya el IMIPE como un órgano constitucional y autónomo. Constitucional porque su residencia está en la norma fundamental de este Estado, y autónomo porque en su independencia y en su ejercicio de libertad, este manejo de la información, este manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, este procedimiento de evaluación busca que a través de la transparencia se encuentren mecanismos eficientes y eficaces en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción. Por eso es que el día de hoy, y agradezco en mucho la oportunidad a la diputada Yasmín Juana Solano López, y pido por favor pueda hacerse llegar este agradecimiento, para el efecto de poder prestar, de poder facilitar, de poder habilitar estos espacios y poder desarrollar este ejercicio de pleno abierto. Nosotros tenemos la vocación de que en el transcurso del año habremos de seguir con estas prácticas. Queremos asistir a municipios indígenas, queremos asistir a sindicatos, queremos asistir incluso a órganos constitucionales también autónomos para poder advertir la importancia y trascendencia que tiene la transparencia. Me gustaría resumirlo en este apartado. La transparencia es sinónimo de legitimidad. Quien es transparente en sus actos de manera cotidiana se va legitimando, porque así va explicando con su actuar, con su trabajo diario y permanente, por qué va tomando ciertas decisiones, por qué ejerce el gasto de una manera, por qué lleva a cabo su presupuesto de una manera específica. La información es de todas y de todos, y por tanto, hacerla efectiva hace que el pueblo pueda empoderarse y a partir de ello tomar las mejores decisiones. Por ello, muy agradecido que en este ejercicio de pleno abierto podamos participar y poder incidir en lo que más tarde podría ser un parlamento abierto del propio Congreso del Estado para poder discutir y deliberar esta actividad que tiene este órgano constitucional autónomo, porque sabemos que para que exista una transformación debe de tener como su base la información y que sin información no existe transformación. Muchas gracias a las autoridades legislativas y al Pleno del Congreso el permitirnos este espacio y este salón de comisiones. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctor.
Le pedimos al doctor Francisco Sandoval Vázquez, asesor de la diputada Yasmín Juano Solano López, presidenta del Congreso del Estado, nos brinda unas palabras. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al Congreso del Estado y al Salón de Comisiones. Como lo dijo el doctor Artino muy atinadamente, la Casa del Pueblo. Y hoy celebramos que el Pleno del Instituto Morelense de Acceso a la Información Pública y Estadística sesione en nuestro Congreso. Con permiso de la licenciada Karen Patricia, el doctor Roberto Yáñez, la maestra Citlali, el doctor Artino Avilés Albavera, presidente del IMIPE, y desde luego a mis compañeros y compañeras representantes de los diputados. No es menor celebrar la importancia de la transparencia en el sistema democrático. Una de las últimas logros que se obtuvieron después de la ansiada la reforma electoral y finalmente la llegada de un sistema democrático a nuestro país fue la creación de la Ley de Acceso a la Información para la ciudadanía mexicana. Este fue, digamos, el último punto para la transición democrática de nuestro sistema político, allá por los años 2000, cuando finalmente dejamos de vivir en un sistema autoritario y empezamos a construir las bases de un sistema democrático. Desde luego, la información y la rendición de cuentas son esenciales para una sociedad democrática. En sus inicios, el IMIPE fue una de las instituciones de mayor vanguardia a nivel nacional, producto también de deliberaciones profundas en lo que se llamó en aquel entonces el Congreso de Oaxaca. Todo ello permitió, y como lo dice bien y acertadamente el doctor Albavera, hay que construir bienes públicos. Y estos bienes públicos son importantes preservarlos, mantenerlos y fortalecerlos. Pero estos bienes públicos, como el instituto, no es del gobierno, sino de la ciudadanía. Si la ciudadanía no se apropia, no lo utiliza, no lo emplea, el gobierno, créanme, y el propio IMIPE nos da los datos, ¿no? Hay sujetos obligados que hoy por hoy no han cumplido con todas sus obligaciones de transparencia. Ese rezago pues nos habla de que el propio Estado, los propios entes gubernamentales que deben rendir informes y ser transparentes en sus actos y acciones de gobierno no están cumpliendo al 100%, y la única forma que lo hagan es que la ciudadanía les demande, los obligue a ser transparentes. Finalmente, y para no abusar de la palabra, reciban un cordial saludo de la diputada Yasmín Solano, presidenta de este Congreso, de la mesa directiva, y sepan también que el Congreso del Estado está haciendo esfuerzos para poder implementar algo que se llama un Parlamento abierto, que una de los pilares del Parlamento abierto es justamente la transparencia, pero también tiene que ver con la organización de foros como este y que la ciudadanía sepa lo que hace el Poder Legislativo en todas sus instancias y todos sus entes. El Parlamento abierto es algo que debemos fortalecer, así como hoy estamos tratando de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Finalmente, quisiera decirles que la transparencia no es una carga, sino una oportunidad para construir instituciones democráticas sólidas y generar procesos más allá de la gobernabilidad, de gobernanza. Por eso celebramos mucho que esté el Pleno del IMIPE en el Congreso y que todas y todos ustedes nos acompañen. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sandoval por sus palabras. También queremos agradecer la presencia del licenciado Alfredo Irving Morales Escobar, asesor de la Subsecretaría de Gobernación. Muchas gracias. A la ciudadana Otilia Reyes Soto, titular del Sindicato Auténtico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca. Muchas gracias. Al concejal Ricardo Pineda Maya del Ayuntamiento de Hueyapan. Bienvenido. Y también agradecerles en especial a todos los titulares de las unidades de transparencia de los diversos sujetos obligados del Estado de Morelos que nos están acompañando esta mañana. Muchas gracias por su asistencia.
Les solicitamos a todas y todos los presentes que permanezcan en sus lugares y guarden silencio para dar inicio a la 16ª sesión ordinaria de Pleno. Muy buenos días a todas y todas y todos los presentes. Me permito dar cuenta que la presente sesión itinerante de Pleno se lleva a cabo en el Salón de Comisiones del Honorable Congreso del Estado de Morelos, ubicado en Avenida Dr. Guillermo Gándara 510, Colonia Matitlán, en el código postal 62.410 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Lo anterior conforme al número de acuerdo IMIPE/SP/03SO-2025/115. Muchas gracias, licenciada Montiel, secretaria ejecutiva del Instituto. Buenos días, comisionadas, comisionado. Siendo las 10:35 del día lunes 2 de junio del año 2025, damos inicio a la 16ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos físicamente y a aquellos a los que lo hacen de manera remota. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal, solicito a la Secretaría Ejecutiva verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En este acto procedo a realizar el pase de lista, para el cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente. Presente, buen día. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buenos días. Maestra en Derecho Citlali Gómez Terán, comisionada. Buen día, presente. Doctor en Medicina Familiar Roberto Yáñez Vázquez, comisionado. Buenos días, presente. Comisionado presidente, le informo la asistencia de las y los comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 16ª sesión ordinaria de Pleno. Licenciada Montiel, por favor asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta del acuerdo número IMIPE/SP/16SO-2025/01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 16ª sesión ordinaria de este Pleno, solicito a la Secretaría Ejecutiva dé lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionadas y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 16ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 21 al 30 de mayo de 2025. Punto número 4, asuntos jurídicos. Punto número 4.1, análisis y aprobación de 20 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5, asuntos administrativos. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 7, clausura de la sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mis compañeras comisionadas y compañero comisionado si desean añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Por mi parte no, presidente, pero gracias. Muchas gracias, comisionada Karen Flores Carreño. De mi parte tampoco, pero muchas gracias también. Muchas gracias, comisionada Citlali Gómez Terán. Muchas gracias, comisionado Roberto Yáñez Vázquez. En mi caso pediría la autorización de mis compañeras y compañeros para poder ser inscrito en asuntos administrativos, en asuntos generales, y con esta modificación le solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a consideración de este honorable Pleno el orden del día propuesto para la presente sesión. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados el orden del día en los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Maestra en Derecho Citlali Gómez Terán me regala el sentido de su votación. A favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la 16ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente.
Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE-16SO-2025-02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al punto número 3. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 21 al 30 de mayo de 2025. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, en consecuencia, dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 181 oficios diversos, los cuales describo a continuación como fueron turnados. A Presidencia, 4 oficios. Secretaría Ejecutiva, 6 oficios. Abogada General, 3 oficios. Dirección Administrativa, 7 oficios. Coordinación Jurídica, 130 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 23 oficios. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 6 oficios. Coordinación de Tecnologías de la Información, 1 oficio. Coordinación de Protección de Datos Personales, 1 oficio, dando un total de 181 oficios recibidos, mismos que se remitieron a las diferentes unidades administrativas para el trámite correspondiente. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4, asuntos jurídicos, específicamente el 4.1, análisis y aprobación de 20 proyectos de resolución definitiva. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar la debida presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. En mérito de lo anterior, solicito a la Secretaría Ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador jurídico de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, licenciado Alquicira. Buenos días, comisionadas, comisionados, Secretaría Ejecutiva y a todos los presentes. Con el permiso de este pleno me permito dar cuenta de 20 proyectos de resolución definitiva, los cuales han sido analizados y discutidos previa sesión de pleno. Los primeros asuntos los emite la ponencia número 1 a cargo de la comisionada Karen Patricia. El primer asunto, RR-00204-2024-1 en contra del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. RR-00294-2024-1 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Su sentido, revocación total. RR-00699-2024-1 en contra de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Y RR-01147-2024-1 en contra de Servicios de Salud de Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le cedo el uso de la voz a la comisionada, la licenciada Karen Patricia Flores Carreño, titular de la ponencia número 1. Tiene usted el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias, presidente. Muy buen día a todas y a todos. Su presencia y participación sin duda le brindan un toque muy especial a esta sesión itinerante de pleno. También agradezco a todas las autoridades legislativas su colaboración y su ánimo para que esta sesión pueda realizarse en este recinto de todos los morelenses. Ahora sí, doy cuenta de los asuntos que pongo a consideración de mi compañera comisionada y mis compañeros comisionados. El primer recurso, como ya lo comentó el director jurídico, es el 204 del año 2024. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Miacatlán. Aquí el recurrente solicitó un segundo informe de gobierno del presidente municipal. Lamentablemente, el sujeto obligado no dio respuesta ni a la solicitud ni al recurso de revisión que interpuso ante nosotros.
Razón de ello es que estamos requiriendo, en este caso, al secretario municipal y al contralor, que de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado, pudieran tener y resguardar esta información. Estamos requiriendo la información dentro de un término de 3 días y con el apercibimiento correspondiente. El segundo asunto que pongo a su consideración es el 294. Aquí el recurrente solicitó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos los recibos de nómina de las magistradas que integran este tribunal. En un primer momento el tribunal le dijo: no puedo atender tu solicitud por una carga excesiva que tengo de trabajo. Evidentemente todos tenemos clara cuenta que esta respuesta no es procedente ni conforme a la ley. Razón de ello, el promovente presenta ante este instituto su recurso, nosotros le damos trámite, le damos vista al tribunal y el tribunal, en respuesta a este medio de defensa, lo que hace es nos remite unas ligas que nosotros, acompañados de todo el cuerpo jurídico del instituto, revisamos y efectivamente refiere a información respecto de la nómina, del personal del tribunal, en el que efectivamente están incluidas la nómina de las magistradas. Sin embargo, como tal no se advierten los recibos de nómina, y este es un documento que, si bien pudiera contener datos personales, existe la posibilidad de hacer un teste y entregar una versión pública de los mismos. Razón de ello, estamos revocando totalmente la respuesta original y requiriendo de nueva cuenta, en este caso, al director administrativo del tribunal para que nos remita en versión pública, es decir, como ya lo comenté, protegiendo debidamente los datos personales, aquellos documentos que contengan en sí el recibo de nómina de las magistradas integrantes de este tribunal electoral. El tercer asunto que pongo a su consideración se identifica con el número 699. Aquí se preguntó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Morelos información respecto de programas, estrategias, intervenciones o acciones para incentivar la permanencia en las escuelas y evitar el abandono escolar en el nivel educación media superior. En un primer momento, la Secretaría de Educación del Estado le dice que esa solicitud la debe de presentar a los subsistemas de educación media superior. Nosotros advertimos, de acuerdo a la ley orgánica, que sí es de su competencia esta información de políticas, de estrategias de educación a la Secretaría de Educación. Razón de ellos, le damos trámite al recurso, le notificamos y ya en respuesta a este auto admisorio que nosotros dictamos, el director general de Educación Media Superior y Superior, de manera clara y precisa, nos describe todas aquellas acciones tendientes para eliminar el abandono y la deserción escolar. Razón de ello, le tenemos por cumplida su obligación, en consecuencia se tiene garantizado el derecho de acceso del promovente y por concluido el asunto y determinamos un sobreseimiento. Y el último asunto que pongo a su consideración se identifica con el número 1147. Un recurrente le pregunta a los servicios de salud de Morelos: solicito clave, descripción, nombre de la unidad médica que recibió, número de piezas integradas y nombre del distribuidor de los medicamentos que se identifican con los grupos 010, 020, 030 y 040 del año 2024. En respuesta a esta solicitud, Servicios de Salud de Morelos no emite un pronunciamiento dentro del término de los 10 días, que es el término que todos los sujetos obligados cuentan para responder. Extemporáneamente, es decir, vencidos estos 10 días, se emite una respuesta. La respuesta sí es congruente con lo que se solicita, sin embargo, faltan 2 rubros: la clave y el nombre del distribuidor de estos grupos de medicamentos. El recurrente se queja con nosotros, nosotros advertimos que es procedente su queja, su inconformidad, le damos trámite y le damos vista a Servicios de Salud. Servicios de Salud nos reitera: yo ya le di la respuesta y esta es la información. Nosotros revisamos y efectivamente, como ya lo comentamos, sí coincide, pero es la misma que dio en un primer momento.
seguimos advirtiendo la falta de estos dos rubros que son muy importantes. Razón de ello es que le estamos diciendo, entregaste la información incompleta, te decreto una afirmativa ficta porque no respondiste dentro del término y te requiero que me mandes estos dos rubros que faltan para completar la información y de esta forma garantizarle completamente su derecho al promovente. Le estamos requiriendo al jefe de Departamento de Almacenes y Abastecimientos de los Servicios de Salud de Morelos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Agradezco mucho su intervención. Le solicito en consecuencia al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, continúe dando cuenta de los asuntos. Los siguientes asuntos los emite la ponencia número 2 a cargo del comisionado presidente, doctor Ertino Aviles Albavera. El primer asunto, RR/001600/2024-2 en contra del sistema municipal DIF de Xochitepec, su sentido revocación parcial. RR/001912/2024-2 en contra del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, su sentido revocación total. RR/001924/2024-2 en contra del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, su sentido revocación total. Y RR/001944/2024-2 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos, su sentido afirmativa ficta. Muchas gracias, señor coordinador. Como lo ha referido el coordinador jurídico, en el primer asunto el peticionario solicitó ante el Sistema Municipal DIF de Xochitepec, Morelos, en formato PDF, el nombramiento del titular de la comisaría o equivalente al órgano interno de control, nombramiento del titular de la unidad de información pública o nombramiento del titular de recursos humanos. Originalmente el recurso de revisión se admitió a trámite porque la información que se entregó fue incompleta. Dentro del recurso de revisión, el sujeto obligado reitera gran parte de su respuesta inicial, donde precisa que no cuenta con un titular de unidad de información pública, toda vez que dentro del organigrama no se contempla dicha unidad. ¿Por qué se propone una revocación parcial? Se acepta parte de la información, pero no estás entregando la totalidad de la información, por eso es parcial. Y a partir de ello se hace notar en el proyecto que, no obstante, cuenta con una unidad de transparencia, UT, quien tiene características y funciones análogas a lo que tendría la UDIP, además de que esta modificación y o cambio de nombre se debió a una reforma y en todo caso, independientemente de la expresión documental, el sujeto obligado puede y debe remitir el nombramiento del titular de la unidad de transparencia. Por ello es que se propone una revocación parcial. En el segundo asunto, el 1912 del 2024, el sujeto obligado, el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, ante la solicitud, se pidió ante él el acuerdo donde se establece la unidad de transparencia de ese sujeto obligado. No se entregó información por parte del sujeto obligado y dentro del recurso de revisión reitera su respuesta inicial, manifestando que la ley orgánica del tribunal aquí obligado está por encima de un acuerdo, por lo que la unidad de transparencia se encuentra establecida dentro de la misma ley. Es cierto, no se discute la jerarquía normativa respecto del acuerdo a la ley. Sin embargo, tú, en términos de la ley, tienes la vinculación de que a través de un acuerdo que debe ser publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, debes establecer la unidad de transparencia, así como su comité. Cabe señalar que sí se cuenta con dicho acuerdo y, por tanto, esta debe ser publicado en los medios electrónicos. Independientemente de la denominación o independientemente de la expresión, hay un acuerdo que debes publicar para que las personas puedan saber quién es tu titular de la UT y eventualmente, sí, la mayor parte de las solicitudes de información, casi el 99%, se recibe de manera digital, pero lo puedes hacer de manera directa ante el titular de la UT. Por eso es importante que conozcas, en el caso concreto, quién es él. Cabe destacar que asimismo se aprovecha la oportunidad
para hacerle notar al sujeto obligado la necesidad de instalar no solamente al titular, sino al comité de transparencia. Por ello es que se propone una revocación total. En el tercer asunto, el 1924 del 2024, se le pidió al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos: 1. Currículum vitae de las socias implementadoras del programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres. 2. Cédula profesional de las socias implementadoras del citado programa. Y 3. Plan de trabajo de las socias implementadoras del programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres. Se propone una revocación total porque originalmente el sujeto obligado dijo que la información la ponía a disposición y que podría ir el particular a dar o recibir esta información, pero no justificó por qué cambia la modalidad. Finalmente, el anonimato podría ser parte de que, al ser la información pública, yo no tengo que descubrir interés jurídico o interés legítimo o para qué quiero la información. Simple y llanamente puedo solicitar esa información en la modalidad en la que estoy solicitando su envío. Por ello es que, al reafirmar el sujeto obligado la puesta a disposición de la información en términos del artículo 102 de la materia, de hecho, este artículo precisa que la modificación a la modalidad será hecha del conocimiento del solicitante. Sin embargo, dado que la información existe, se propone una revocación total para que el sujeto obligado entregue la información. Currículum vitae, claro, en versión pública, contestado los datos personales, cédula profesional y plan de trabajo respecto de las socias implementadoras del programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres, programa que tiene como siglas PROABIM. Se propone una revocación total. Y por último, el 1944 del 2024, el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Se pidió el acuerdo donde se establece la unidad de transparencia de esa secretaría y se admitió ante la falta de respuesta. No hubo ninguna respuesta. Ante ello se propone una afirmativa ficta. ¿A qué se refiere la expresión de afirmativa ficta? El particular pide una información, el sujeto obligado no da la información, nada. Doy como afirmativa que tienes la información y te amonesto para que entregues a la mayor brevedad la información al solicitante. Y aquí en el caso es el titular de la unidad de transparencia de esa secretaría. Es muy importante que los titulares de las UT puedan tener una constante visión, constante diálogo con el pueblo para el efecto de poder agilizar los mecanismos de transparencia y, si es el caso, el dar a conocer los acuerdos y las notas en donde podrían ubicarse esta información. Cabe destacar que eventualmente también podría llevarse a cabo afirmativas fictas con razonamiento. La afirmativa ficta que yo propongo se llama lisa. No contestas, doy por sentado la respuesta en sentido positivo y te ordeno que la entregues. La afirmativa ficta con razonamiento: contestas en parte, pero no das lo que se está solicitando. Razono y digo, entrega lo que se está solicitando. En el caso concreto es una afirmativa ficta lisa. Muchas gracias. Agradezco la atención y le pido por favor al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, continúe dando cuenta de los asuntos correspondientes ahora a la ponencia número 3 a cargo de la comisionada maestra en Derecho Citlali Gómez Terán. Adelante. Gracias. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 3. RR/001213/2024-3 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Su sentido, revocación total. RR/001341/2024-3 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. RR/001353/2024-3 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Su sentido, revocación total. Y RR/001541/2024-3 en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. Su sentido, afirmativa ficta.
Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le cedo el uso de la voz a la comisionada maestra en Derecho, Citlali Gómez Terán. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Es un honor estar aquí en una sesión de pleno abierto. Creo que estas prácticas fortalecen un sistema democrático maduro y sólido como lo existe en el estado de Morelos. Estos asuntos se tramitan por expedientes aparejados en forma de juicio, que si bien es cierto no son o no constituyen en sí o por sí mismos un juicio, lo cierto es que toman o cobran ese sentido en la substanciación y tramitación de los mismos. Asimismo, como dio cuenta el coordinador jurídico, nosotros estamos proponiendo 4 asuntos de fondo o de resolución de fondo, 2 revocaciones totales y una afirmativa ficta, y 2 afirmativas fictas. ¿Esto qué significa? Que la información de una u otra forma no fue entregada o no fue proporcionada como debe de ser con los estándares que marca la ley. Aquí lo importante es destacar 3 aspectos de estos asuntos que se están proponiendo bajo resolución. Primero, antes que enumerar estos aspectos importantes, decir que se tratan de ayuntamientos y que los ayuntamientos también son sujetos obligados y muy importante porque es el primer orden de gobierno que se encuentra pues cercano a la ciudadanía y que debe y puede garantizar la información para poner un ejemplo de cómo se organiza un sistema pues institucional. Bien, estos 3 aspectos importantes que quiero destacar de estos 4 asuntos, primero que nada, decir que poner a disposición la información por sí mismo no constituye la entrega de información, es decir, mira, es que te pongo a disposición la información en los archivos de la institución o del ayuntamiento para que posteriormente vengas por ella porque pues es cuantiosa, pesada, engorrosa para entregarte en este momento, pues no significa la garantía de entrega de información. Solo retarda la entrega de la información. Referir que la información que se encuentra en la plataforma nacional de transparencia, pues tampoco garantiza la entrega de la información, es decir, comentarle al solicitante, te pongo a disposición la información que se encuentra en la plataforma nacional de transparencia, la puedes obtener de ahí, pues no es una garantía porque aun cuando debe de estar en la plataforma nacional de transparencia como una obligación, como una de tantas obligaciones que tienen los sujetos obligados, lo que hace de esa referencia nada más es manifestar que se encuentra la información ahí. Sin embargo, la normatividad y las resoluciones que se han emitido por parte de este pleno han considerado, a guisa de ejemplo, que la información debe de ser entregada de forma puntual, física, aun y cuando el solicitante, en este caso, haya pedido que se le manifieste en donde la pueda obtener. Es decir, debe de entregarse la información sí o sí por vía del acceso que se solicitó mediante esta referencia de recurso de revisión y no así ponerla a referencia de la plataforma nacional, porque aun y cuando exista la obligación, repito, de tenerlo por parte de las instituciones de gobierno en la plataforma nacional de transparencia, lo cierto es que una vez que se solicita se tiene que entregar nuevamente sin hacer referencia a que ahí la puede encontrar. Y por último, manifestar un elemento importante, que la sola remisión de la gestión por parte de la unidad de transparencia ante las diversas áreas de la institución gubernamental no garantiza tampoco por sí misma la entrega de la información, es decir, referirle al solicitante, ya sea por vía de la solicitud, válgase la expresión, o por vía reiterada del recurso de revisión que se tramite, que la información fue gestionada y que se remite copia o copia certificada o copia simple puntual de esa gestión, no garantiza per se, por sí mismo, la entrega de la información, sino que lo que se está haciendo nada más es retardar la información y ahora la institución ha en estos casos razonado que lo que procede a hacerse es la solicitud de entrega inmediata a las áreas por parte de la UTE. Es decir, la UTE tiene la obligación de gestionar sí o sí el acceso a la información que se está pidiendo y las áreas tienen la obligación de entregar sí o sí la información que se les está solicitando. Pero de no hacerlo así, aquí lo cierto es que no se ha entregado la información y nosotros de manera inmediata le pedimos a las áreas que remiten esa
información o esos elementos informativos que está solicitando el recurrente. En todos estos casos, ya sea que por una situación de revocación o ya sea por una situación de afirmativa ficta, que es, como lo referían mis antecesores en el uso de la voz, lo cierto es que no hay una entrega de la información, hay una omisión por parte de la institución gubernamental para entregarla. Entonces, pues desde aquí, con estos asuntos, combinar a los ayuntamientos a que sigan pues redoblando esfuerzos para que puedan seguir dotando de la información que se les está solicitando y protegiendo obviamente los datos personales de quienes participan de estos trámites ante los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco su valiosa intervención, comisionada. Le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, continúe dando cuenta de los asuntos. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 4 a cargo del comisionado presidente, doctor Ertino Avilés Albavera. RR-0002-2024-4 en contra del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. Su sentido, sobreseimiento. RR-0057-2024 en contra del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. Su sentido, sobreseimiento. RR-0077-2024-4 en contra del Fideicomiso Turismo Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Y RR-0327-2024 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Muchas gracias, señor coordinador. En funciones en la ponencia número 4 doy cuenta de los siguientes asuntos que someto a consideración de este pleno. El 2 del 2024, el sujeto obligado es el Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. Se solicitó ante él las actas de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso. En el asunto 57 del 2024, el sujeto obligado también es el Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. Se solicitó documentos de solicitud de la distribución industrial SADCB en el año 2023, documentos en los que se comprobó el uso de recursos, 3, evidencia fotográfica y gráfica del uso de los recursos y 4, convenio. En el tercer asunto, el 77 del 2024, el sujeto obligado es el Fideicomiso Turismo Morelos. Se solicitaron en formato Excel los auxiliares contables de las subcuentas de las partidas Servicios de Comunicación Social y Publicidad para el año 2023. Y el cuarto asunto, el 327 del 2024, el sujeto obligado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Se requieren las actas de los acuerdos en los que se han aprobado los últimos sueldos de tabuladores de sueldos del personal. Hemos acostumbrado, y en el Pleno ha sido una frecuencia, que en el transcurso del desarrollo del recurso, como se ha referido, no es propiamente un juicio, sino es un procedimiento en forma de juicio. Cuando nos da la información que parece tener congruencia con lo solicitado, le damos vista al particular solicitante. Y si el particular solicitante acepta la vista, entonces procedemos a un sobreseimiento. ¿Qué significa la expresión sobreseimiento? Que termina anticipadamente la instancia. No entramos a fondo porque ya se dio la información. En estos 4 asuntos que he narrado de una manera conjunta, es el mismo caso. Se dio vista al particular en los 4 temas y el particular en el caso aceptó la información. Por ello es que se propone un sobreseimiento. Son los 4 asuntos respecto de la ponencia número 4. Agradezco su atención. Señor coordinador jurídico, finalmente, licenciado Jiménez Alquicira, continúe dando cuenta de los asuntos. Los siguientes 4 asuntos emitidos por la ponencia número 5 a cargo del doctor Roberto Vázquez Yáñez Vázquez, me disculpa. Cabe señalar que todos los asuntos que emite esta ponencia fueron promovidos en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Todos los sentidos de estos proyectos, sobreseimiento. Son los recursos de revisión RR-0023-2024-5,
RR-1306-2024-5, RR-1402-2024-5 y RR-1806-2024-5. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le cedo el uso de la voz al señor comisionado, doctor en Medicina Familiar, Roberto Yáñez Vázquez. Adelante, doctor. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y en especial a las visitas de ciudadanía que nos visitan como es, y tuve el gusto de saludar a la señora Jiménez de Romero. Creo que es una muestra de que la sociedad no necesariamente tiene que ser de alguna dependencia, viene por su gusto, vino porque está inquieta de conocer cómo se realizan estas actividades, y lo cual me da muchísimo gusto y le doy un saludo afectuoso desde aquí. Para este relato de resolución de ponencias, la ponencia número 5 cuenta con sus colaboradores, que son quienes llevan a cabo el trabajo arduo de análisis de los casos que se presentan, y ellos están encabezados por la licenciada Beatriz García como jefa de ponencia, y con sus proyectistas, la licenciada Kiara Romero Jiménez, la licenciada Anaído Campo Bravo y la licenciada Mariana Moreno Díaz, a quien agradezco muchísimo su colaboración en este instituto y en especial dentro de la ponencia 5. No quiero pasar por alto la presencia de nuestro inspector Chipahuac, que está a su derecha viéndolo de frente, ahí de pie con su lupa viendo que se dé bien la información. Aquí lo vemos, lo saludamos, que nos acompaña en algunas ocasiones, ¿verdad? Chipahuac, que quiere decir foco de investigación, vamos a investigar. Bueno, pues los recursos son el 023 del año 24, el 1306 del año 24, el 1402 del año 24 y 1806 del año 2024 también. Estos son recursos contra el sujeto obligado llamado Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en sus distintos puntos ya mencionados, en el primero fue que piden la cantidad de recursos económicos asignados a profesores de investigación de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pues quién sabe por qué en esa facultad nada más se enfocaron a esa. Y la resolución es sobreseimiento, ya que la información proporcionada por el sujeto obligado, en este caso la universidad, corresponde totalmente a lo que se solicitó. Además, dicha información fue puesta a la vista y a consideración del recurrente, quien estuvo de acuerdo con la información proporcionada, por lo cual, repito, se da el sobreseimiento. Quiere decir que no hay asunto que tratar, se cumplió con lo solicitado. El siguiente, que es el 1306, la información solicitada a la misma universidad fue que informe qué cantidad de personas realizaron el examen de admisión a la UAM de todas las facultades. Fíjense, aquí piden de todas las facultades. Bueno, pues la resolución a esta petición fue proporcionada por el sujeto obligado, correspondiendo totalmente a la solicitado. Además, igual que en el anterior,
dicha información se puso a la vista del solicitante y estuvo de acuerdo con esa respuesta, por lo cual se da un sobreseimiento ya que no hay asunto que discutir. El tercer caso es el 1402, como lo mencioné, también contra la universidad, y aquí piden información, copia de un acuerdo de colaboración entre la UAM y una persona moral. Bueno, la resolución fue sobreseimiento, ya que la información proporcionada por el sujeto obligado, o sea, la universidad, corresponde totalmente a lo solicitado. Además, dicha información también fue puesta a consideración y a la vista del recurrente, quien estuvo satisfecho en lo que se le informó. No hay asunto que perseguir también. El último recurso que me toca presentar es contra la universidad también, y la información solicitada es sobre si una persona en específico, no damos el nombre por respeto y protección de datos personales, formó o actualmente forma parte de la UAM como trabajador de confianza o sindicalizado, y de ser así, ¿a qué área de adscripción pertenece? Así aquí mi amiga, la representante sindical del municipio de Cuernavaca, seguramente tiene bien enfocado esas peticiones. La resolución de esto fue que la información proporcionada por el sujeto obligado también corresponde totalmente con lo solicitado. Además, dicha información también fue puesta a consideración del solicitante y estuvo satisfecho y contento con esa respuesta. Por lo tanto, pasa sobreseimiento. No quiero dejar pasar el sentido de que los recursos presentados han quedado sin materia y se tienen por válidas las respuestas que los sujetos obligados remitieron al IMIPE. Por lo tanto, con este sobreseimiento se concluye el trámite del recurso y se notifica para que pasen al archivo. El archivo, nuestro archivo, que es la memoria de todas nuestras actividades que realizamos y que pueden ser consultadas por quien guste. Háganlo. Si tienen un evento de investigación científica, un estudio en forma, el archivo es el que les va a dar toda información. Claro, todo archivo que esté organizado, todo archivo que esté protegido, todo archivo que esté listo para ser consultado, que así debería de ser. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Agradezco su valiosa intervención, comisionado, y le solicito en consecuencia a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva de este instituto, someta a votación los proyectos expuestos previamente de todas y cada una de las ponencias. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 20 proyectos de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos las 20 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/16SO-2025/03, consecutivamente al mismo con la terminación 22. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos administrativos. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no se inscribieron asuntos en el presente punto. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6, asuntos generales, específicamente el 6.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Ertino Avilés Albavera.
Muchas gracias. Quiero dar cuenta a mis compañeras comisionadas, mi compañero comisionado, al público en general, que el pasado 22 de este mes de año en curso, a las 9 horas, se asistió a la ceremonia solemne del Premio Estatal del Contador Público en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos, dentro de las instalaciones de este órgano legislativo. Doy cuenta que dentro de la Secretaría Técnica, la Coordinación de Socialización, la Coordinación de Protección de Datos Personales y la Coordinación de Evaluación, los días 22 y 23 de mayo a las 10 horas, el IMIPE participó dentro de la feria Socializando la Prevención del Delito, celebrados en el municipio de Tepalcingo y Tlaquiltenango respectivamente, donde se tuvo participación con nuestro stand y se orientó por cuanto a solicitudes de derecho de acceso a la información, derechos ARCO y actividades lúdicas de la campaña Juntos nos cuidamos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los diferentes municipios. Hemos estado participando en estas ferias de socialización. El próximo miércoles vamos a la feria de socialización de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y hemos estado haciendo con frecuencia la presencia en municipios, buscando que esta actividad pueda llevar a cabo una mayor socialización en los derechos de acceso a la información y en los derechos de protección de datos personales. Se hacía referencia a nuestra botarga El Faro y hoy también quiero dar cuenta que estamos estrenando una canción también denominada El Faro, que hace referencia al IMIPE y a nuestra actividad que tenemos como un contacto ciudadano con el pueblo de Morelos, haciendo referencia a la luz de la verdad y a la transformación. El día 26 de este mes y año en curso, a las 10 de la mañana, tuve la oportunidad de ser invitado como juez en el concurso estatal de debate político del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, el cual se desarrolló en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Morelos. El primer lugar fue para Ocuituco, el segundo lugar fue para Jiutepec, en una muy discutida decisión, una diferencia de un solo voto y una muy encomiable actividad del Colegio de Bachilleres dentro de la actividad de disertación en los jóvenes sobre argumentos de carácter político. El pasado 27 del mes y año en curso, a las 10 de la mañana en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de participar como presidente temporal del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y presidente del IMIPE al evento Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años de su reforma constitucional. Tuve la oportunidad de tener el primer contacto con el órgano nacional denominado Transparencia para el Pueblo en las instalaciones de la Ciudad de México. Ahí fuimos testigos de un recuento de los desafíos y retos que tiene la transparencia por el pueblo y de la importancia que tiene el que esta actividad pueda seguir vigente. Este trabajo que tenemos hoy en día, pues es un trabajo que participa específicamente con relación a un órgano colegiado que debate y discute estas actividades de carácter efectivo y tutelar hacia los derechos fundamentales y en el caso concreto, a partir de ello, participar dentro de un sistema de carácter nacional. El pasado 27, también a las 12 horas, tuve la oportunidad de ir a la Universidad Nacional Autónoma de México para participar dentro de un coloquio denominado Impacto Económico de la Elección del Poder Judicial dentro de una mesa intitulada Transparencia y Rendición de Cuentas. Específicamente se desarrolló en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El pasado 28 del mes y año en curso, a las 10:30 de la mañana, se asistió dentro del conversatorio al 30 aniversario de la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, organizado por el Instituto de la Mujer en el Museo de la Ciudad, en Cuernavaca, Morelos, la oportunidad de participar. Y quiero aprovechar el uso de la voz finalmente para poder agradecer a todas y todos los trabajadores del IMIPE en las diferentes áreas, las diferentes secretarías, las diferentes coordinaciones, a las diferentes personas que hacen posible la actividad institucional para que hoy estemos desarrollando una edición más del Pleno Abierto. A todas las áreas de las ponencias, sin lugar a dudas un ejercicio muy fructífero para poder venir aquí a la Casa del Pueblo de Morelos y poder
hacer una explicación de lo que hacemos dentro de la actividad del instituto y de la importancia y valía que tiene el que éste se conserve como un órgano constitucional autónomo e independiente. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros comisionados. Le solicito a la secretaria ejecutiva continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 16ª sesión ordinaria del Pleno en su modalidad de pleno abierto del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 11:25 del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia de manera física y de manera remota. Hasta siempre. Buen día. Gracias a todos por su asistencia y les pido que podamos esperar unos minutos. Queremos agradecer la presencia del licenciado Saúl Sabatierra Méndez, director jurídico del CONALEP, que nos acompaña. Agradecer también la presencia de la ciudadana Janet Solís Carcaño, síndica del Ayuntamiento de Jonacatepec, quien acude también en representación del presidente municipal. También nos acompañó el licenciado Manuel Israel Cuevas Castillo, director jurídico del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado de Morelos. Le solicitamos al licenciado Benjamín Sánchez Granda, representante del diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, nos brinde unas palabras para el cierre de esta sesión. Buenos días. Reciban un cordial saludo de parte del diputado Alberto Sánchez Ortega, el cual, bueno, pues agradece siempre al consejero presidente, el doctor Ertino, a los consejeros del IMIPE, por llevar a cabo este pleno abierto, algo que estamos logrando y solicitando siempre en las autoridades del Estado, en los diferentes niveles que hay. Y sobre todo también hacer que la transparencia no sea una lucha cotidiana, sino sea una práctica cotidiana, como lo mencionó anteriormente el doctor Ertino, que esta transparencia nos lleve a ser parte de nuestra vida, que sea algo diario, que no sea un luchar, que no sea algo que tengamos que trabajar con dolor, con un sufrimiento, sino más bien que digamos, va de la mano, va con nosotros y que todos los días la transparencia sea nuestro gran aliado. Muchísimas gracias y gracias al IMIPE por trabajar constantemente por la transparencia y la protección de datos personales, por la información pública y por todo lo que conlleva. Muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, licenciado. Se entregará un pequeño presente a los representantes de los diputados por parte del Pleno de este instituto. Y a su vez les pedimos la foto oficial, si nos regalan una foto. Nos regalan una foto oficial, de favor, los miembros del presidium. La transparencia es el faro que nos dio el límite.